Mucha gente piensa en grandes motores, en fábricas imponentes, pero la verdadera revolución industrial, la que lo está cambiando todo, está pasando a una escala que ni siquiera podemos ver. Hoy vamos a hablar de unas máquinas biológicas diminutas, pero potentísimas, las enzimas. A ver, una pregunta para empezar a pensar. ¿Qué tienen en común algo tan distinto como unos vaqueros desgastados, la leche sin lactosa o un medicamento que salva vidas? Suena acertijo, ¿verdad? Pues la respuesta, que puede que sorprenda, está en unas herramientas biológicas absolutamente fascinantes. Vale, este es el plan. Primero, vamos a entender qué son exactamente estas máquinas de la naturaleza. Después, veremos cómo se están rediseñando, cómo se producen a lo grande y, lo más interesante, cómo se usan para transformar desde la comida que comemos hasta el futuro del planeta. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio para resolver esa pregunta que hemos dejado en el aire. Y la respuesta a nuestra pregunta es las enzimas. Son básicamente los catalizadores de la naturaleza. Su trabajo es acelerar reacciones químicas que son, esenciales para la vida. Para hacernos una idea, una enzima es como una cerradura increíblemente específica. Tiene una forma tridimensional única y solo una molécula concreta, el sustrato, que sería la llave, puede encajar en ella. Y una vez que la llave entra en la cerradura, ¡zas!, la enzima facilita que la transformación química ocurra a una velocidad de vértigo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque ya no nos limitamos a usar las enzimas que encontramos en la naturaleza. No. Ahora la ciencia se ha convertido en una especie de arquitectura molecular. Se diseñan y se mejoran estas herramientas para que hagan exactamente lo que queremos. Para conseguir esto, para mejorar una enzima, hay básicamente dos caminos principales. Por un lado está el enfoque del arquitecto, el llamado diseño racional. Esto significa que si se conoce la estructura tridimensional exacta de la enzima, se pueden hacer cambios muy precisos. Por otro lado está el enfoque del jardinero, que es la evolución dirigida. Aquí lo que se hace es crear miles y miles de versiones de la enzima con pequeños cambios al azar y luego simplemente se elige la que mejor funciona. Es como la selección natural, pero a toda velocidad, en un laboratorio. Claro, cada estrategia tiene lo suyo. El diseño racional es súper preciso, pero se necesita el plano, el modelo en 3D. La evolución dirigida, en cambio, no necesita ese plano, pero obliga a probar un montón de variantes hasta dar con la buena. Pero ojo, que hay una tercera vía que es la auténtica frontera, el diseño de novo usando inteligencia artificial. Y aquí ya no hablamos de mejorar lo que existe, hablamos de inventar desde cero enzimas completamente nuevas, para hacer cosas que a la naturaleza ni se le habían ocurrido. Vale, perfecto. Ya tenemos una enzima mejorada, una superenzima. Pero claro, ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo pasamos de tener una molécula en el laboratorio a producir las toneladas que necesita, por ejemplo, una fábrica de detergentes? Pues la respuesta está en convertir a los microorganismos en nuestras propias biofactorías. Y los obreros de estas fábricas biológicas son los microorganismos. Como se ve aquí, los reyes indiscutibles son los hongos, en particular los del género Aspergillus. Son unas máquinas de producir y liberar proteínas. Es increíble. De hecho, son los responsables de más de la mitad de todas las enzimas industriales que se usan en el mundo. Una pasada. Para poner a trabajar a estos microorganismos se usa la fermentación. Lo clásico es la fermentación sumergida. Vamos, meterles en un tanque gigante con líquido. Pero hay una alternativa mucho más inteligente y sostenible, la fermentación en estado sólido. El gráfico lo deja claro. El ahorro de agua y energía es brutal. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque se cultiva a los hongos en un entorno que imita mucho mejor su hábitat natural y así rinden muchísimo más. Pero es que aquí viene lo mejor de la fermentación en estado sólido. No es solo que sea más eficiente, es que es la base de la economía circular. Nos permite coger residuos agrícolas que no valen casi nada, como el salvado de trigo o los restos de la caña de azúcar, y usarlos para que los hongos fabriquen estas enzimas de altísimo valor. Es que es, literalmente, convertir residuos en un tesoro biotecnológico. Claro, todo esto de laboratorios, fermentadores y demás puede sonar un poco abstracto, pero la realidad es que las enzimas están por todas partes en nuestro día a día, aunque casi nunca nos demos cuenta. Pensemos en la cocina, por ejemplo. Ahí, las enzimas son como unos chefs invisibles. Ese pan tan tierno que nos encanta, pues es gracias a las amilasas. O ese zumo de fruta tan transparente y sin grumos, obra de las pectinasas. Y por supuesto, la leche sin lactosa solo es posible gracias a una enzima, la lactasa, que rompe el azúcar de la leche para que se pueda digerir sin problemas. Y no solo en la comida, en la ropa también. En la industria textil, las enzimas han llegado para sustituir a productos químicos bastante agresivos. Hay un proceso que se llama biopulido, en el que unas enzimas, las celulasas, actúan como unas microtijeras que cortan las fibrillas que sobresalen del algodón. El resultado es un tejido mucho más suave, más liso y que además evita que salgan las típicas bolitas con los lavados. Y cómo no, en medicina.
Aquí, su precisión, que es casi quirúrgica, las hacen absolutamente cruciales. Por un lado, se usan como herramientas para fabricar fármacos mucho más puros y efectivos. Pero es que a veces, la propia enzima es el medicamento. Actúan como si fueran misiles teledirigidos en terapias contra la leucemia, o incluso ayudan a regenerar tejido nervioso dañado. Es increíble. Pero el potencial va mucho más allá de nuestra casa o del hospital. Las enzimas también se están convirtiendo en una herramienta potentísima para hacer frente a algunas de las crisis medioambientales más graves que tenemos. Y si hablamos de crisis medioambientales, seguramente la primera que se nos viene a la cabeza es la del plástico. Es un problema gigantesco, millones de toneladas que acaban en nuestros ecosistemas cada año. Pero, ¿y si la solución estuviera, una vez más, en la propia biología? Pues bien, en 2016 saltó la noticia. Un equipo de científicos descubrió una bacteria que era capaz de hacer algo asombroso, alimentarse de plástico. Y en ella encontraron la enzima responsable, la petasa, que puede, literalmente, comerse el plástico PET de las botellas. El proceso funciona como si estuviéramos desmontando un collar de perlas. Hay una primera enzima, la petasa, que corta el collar en trozos más pequeños. Y luego entra en acción una segunda enzima, la MH-tasa, que deshace esos trozos y libera las perlas una a una. Esas perlas son los bloques de construcción químicos originales, los monómeros. Y aquí está la clave de todo. Con esos monómeros se puede volver a fabricar plástico de la misma calidad que el original. Esto abre la puerta a un reciclaje infinito, un ciclo verdaderamente cerrado. Y ojo, que el apetito de las enzimas no se queda solo en el plástico. Hay otras, como las lacasas, que están demostrando ser súper eficaces para limpiar el agua de contaminantes. Son capaces de neutralizar restos de medicamentos, como analgésicos, que acaban en los ríos, y reducir así muchísimo su toxicidad. Así que, si unimos todas las piezas, la conclusión es bastante clara. Estamos viviendo un cambio de paradigma. La biología está dejando de ser una ciencia que solo describe lo que ve en la naturaleza para convertirse en una auténtica ingeniería. Una ingeniería de precisión con la que podemos diseñar soluciones biológicas a medida para los problemas más grandes que tenemos. Hemos visto cómo las enzimas pueden devorar plástico, crear medicinas o mejorar nuestra comida. Así que la pregunta ya no es si podemos usar estas diminutas máquinas biológicas. La verdadera pregunta es ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Cuál es el próximo gran reto que vamos a resolver diseñando una enzima a medida?